Psicología y Familia, con Víctor Rodríguez. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de Psicología y Familia. Les habla Víctor Rodríguez, neuropsicólogo y psicólogo general sanitario. El tema que trataremos en el programa de hoy es ¿cómo nos influye la lectura en lo que somos? Para ello tenemos como invitada a Julia Blanco, filósofa, con la que exploraremos la relación entre la lectura y la construcción de nuestra identidad. Desde la psicología y la filosofía se ha planteado que en el desarrollo de la propia identidad del ser humano un aspecto fundamental es la narración. La forma en la que pensamos, hablamos y recordamos se configura en historias. Esas historias no son estáticas, sino que van modificándose por las nuevas experiencias a medida que crecemos. Y es esa capacidad narrativa la que nos permite dar una coherencia y, por tanto, comprender quiénes somos. La literatura, en este sentido, al proponer modelos narrativos distintos a los propios, amplía el repertorio de lenguajes para describir nuestra experiencia interna. Por otro lado, profundizando también en cómo la lectura nos influye, el hábito de la lectura supone grandes beneficios a nivel neurológico. Por ejemplo, mejora la velocidad de procesamiento de la información, lo que permite acelerar los procesos de aprendizaje y ejecución de tareas. También fortalece la conexión de las redes neuronales, mejora la memoria de trabajo y la atención sostenida. También mejora la fluidez verbal y la mentalización, que es la capacidad de interpretar los estados mentales de los otros, tan importantes en la interacción con los demás. También mejora la flexibilidad mental, la inteligencia emocional y el pensamiento crítico. Por último, la lectura se asocia también con una ralentización del deterioro cognitivo en la vejez. En España, los últimos datos sobre hábitos de lectura, según las encuestas, reflejan que el 60% de los españoles afirman haber leído algún libro en el último año. Y lo que es cierto es que se observa una tendencia ascendente en los últimos años. Por otro lado, ha aumentado la lectura en formato digital, tanto en los teléfonos móviles como en las tabletas, lo que supone alrededor de un 30%. También ha crecido el número de usuarios de audiolibros, alrededor del 8% de los lectores. Y el género más leído sigue siendo la novela. Sin embargo, ¿importa la calidad del material que leemos? ¿Leer en el ordenador, en el móvil o en una pantalla supone diferencias con leer en físico? ¿Nos influye tanto lo que leemos de otros que anula nuestro criterio propio? En el programa de hoy abordaremos todas estas cuestiones. Comenzamos. Entrevista al experto. Hoy tendremos con nosotros a Julia Blanco, filósofa. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Víctor. Encantada, un placer estar aquí. Nada, un placer también, porque tu punto de vista con todo este tema me interesa muchísimo y les interesa también a los oyentes, claro que sí. Julia, una pregunta. La filosofía, ¿qué tiene que decir sobre lo que hemos hablado en la introducción de la narrativa y la identidad? Pues vamos a empezar con un planteamiento muy sencillo. Si a nosotros nos pregunta alguien ¿quién eres?, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? A lo mejor lo primero que decimos es algo casi burocrático, ¿no? Nuestro nombre, nuestra edad, nuestra profesión, pero imagínate que alguien nos pregunta otra vez y nos dice, no, pero ¿quién eres de verdad? Y entonces tú empiezas a responder. Y sin darte cuenta, lo más probable es que pases de dar una definición a contar una historia. Empiezas a decir de dónde vienes, qué momentos de tu vida te han marcado, qué decisiones han cambiado tu forma de pensar, qué momentos te han roto, te han reconstruido. Es decir, empiezas a narrar, ¿no? A contar una historia. Y esto, que nos parece ahora muy evidente, para los filósofos no lo es tanto, ¿no? Cuando los filósofos se preguntan ¿qué es el ser humano? O ¿quién soy? Las respuestas no siempre han estado relacionadas con la narración o con contar una historia, ¿no?
Durante mucho tiempo, la identidad no se relacionaba con las historias. En la antigüedad, por ejemplo, la pregunta era más bien ¿qué es el ser humano? Y la respuesta siempre era mucho más estable, más universal, algo fuera del tiempo, ¿no? Por ejemplo, para Platón, lo que eres es, en lo más profundo, es tu alma. Y esa alma no depende de la historia que te atraviesa, sino que pertenece al plano de las ideas, es eterna y es inamovible. Tu biografía, en cierto sentido, es secundaria. Después llegamos a Aristóteles y aquí hay un pequeño desplazamiento y aparece la idea de la vida como algo que se desarrolla, más en un sentido biológico, ¿no? Con un fin, con un telos, algo que se despliega en el tiempo, pero aún así no hay una concepción narrativa ni mucho menos de la identidad. Y partiendo de estos autores, durante siglos la identidad personal se ha entendido como algo estable, ¿no? Casi algo físico. O bien eras un alma, una sustancia espiritual que permanece idéntica, o bien eres un cuerpo, ¿no? Una continuidad biológica que garantiza que sigues siendo siempre el mismo individuo. En ambos casos es algo que tenías, ¿no? Lo que soy es algo que tengo. Estaba ahí independientemente de lo que tú hicieras con ello. Pero hay un momento con la figura de John Locke en el que esta visión de la identidad se interrumpe. Locke nos dice, no sigues siendo el mismo, tu identidad no permanece porque te identifiques exactamente con tu alma o con tu cuerpo, sino porque tú puedes reconocerte como el mismo sujeto a través de tu conciencia y a través de tu memoria. Y así, poco a poco, empieza a emerger algo más narrativo, ¿no? No solo recordamos, sino que también organizamos nuestros recuerdos, damos forma a nuestra vida, la interpretamos. Y esto empieza a florecer en la historia de la filosofía hasta llegar al siglo XX en el que esta idea se vuelve más central. Un ejemplo de filósofos que han tratado mucho la cuestión de la identidad relacionada con la narrativa es Paul Ricoeur, ¿no? Que nos dice que lo que nos da identidad no solo es lo que nos ha pasado, sino el sentido que le damos a lo que nos ha pasado. Nuestra vida no solo son los episodios que han acontecido, sino una historia con una cierta coherencia interna, ¿no? Aquí aparece esta idea que es muy potente, ¿no? De que de alguna forma también nosotros somos narradores de nosotros mismos, somos incluso el autor, ¿no? de nuestra propia historia. Y aquí surge un poco el vínculo entre la identidad y la narración, ¿no? Con Locke teníamos el problema de que si solo somos nuestros recuerdos o las cosas que nos han pasado, ¿qué ocurre si perdemos la memoria? ¿O qué ocurre si nuestras creencias cambian radicalmente? ¿Se interrumpe la continuidad de lo que somos? Aquí, pues, la identidad se queda como algo fracturado, ¿no? Y entonces aquí quería introducir la idea de una autora que me gusta mucho, que se llama Carol Robein, es una filósofa actual, que cambia un poco el terreno de juego y nos dice, nuestra identidad no solo es una cuestión de hechos, ya no solo cuerpo-mente, sino tampoco nuestra memoria, sino que es una cuestión de responsabilidades y de normas. No somos uno simplemente porque es lo que somos, sino porque nosotros nos organizamos desde un único punto de vista y incorporamos todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos desde nuestra propia perspectiva, ¿no? En esencia se formula así, ser una persona es ser capaz de vivir bajo principios que intentamos al menos que no se contradigan entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que quizá la identidad no es algo que viene dado, sino que es una exigencia incluso, algo que se nos está pidiendo, algo de lo que debemos hacernos responsables, ¿no? Y esto hace que surja una cuestión bastante poco común en filosofía, pero que creo que es muy, muy potente y muy interesante, y es que la ética va antes de la metafísica. Antes de lo que somos, antes de existir, está cómo actuamos. Eso es lo que constituye lo que somos, ¿no? Se invierte el orden, de tal manera que soy alguien en la medida en que puedo responder de lo que hago. Y la responsabilidad es un punto central aquí. Y esto implica algo que puede ser incómodo, pero que creo que nos puede interrogar sobre nuestra propia vida, que es que podemos fracasar en mantener esta historia coherente de nosotros mismos, ¿no? Cuando sostenemos creencias incompatibles entre sí, cuando nuestro pensamiento crítico falla o cuando decimos cosas como me he fallado a mí mismo, no he sido plenamente yo. Hay quiebras de la identidad que tienen que ver con no actuar según tus propios principios y según tu propia manera de entender lo que es tu yo más auténtico, ¿no? Y claro, esta idea se conecta con otra cuestión muy importante que es cuánto nos influye, por lo tanto, todo lo que leemos y también cuánto nos influyen los demás en la construcción de nuestra identidad, ¿no? No podemos construir nuestra identidad solos, porque no solo nos organizamos internamente, sino que esperamos que los demás nos reconozcan como esa persona que queremos ser, ¿no? Y queremos que los demás nos vean como ese yo.
ese reconocimiento no es opcional y también nosotros estamos obligados a reconocer a los demás como agentes conscientes y agentes responsables de sí mismos. Toda esta dimensión ética de la construcción de la identidad me parece que es muy importante porque añade este papel de hacernos cargo de esta necesidad de tener un yo pleno y auténtico, ¿no? Es una exigencia moral para la que, por ejemplo, podemos ponernos en marcha, es decir, hacer lecturas que profundicen en las cosas que nos interesan, intentar ser coherente, tener una moral sólida. Este tipo de ideas creo que son muy, muy interesantes para enfocar nuestra identidad como un objetivo, como una aventura, ¿no? Como una propuesta, más que simplemente como algo estático que no podemos modificar. Claro, y también, claro, supone que nosotros nos construimos en relación con los demás. O sea, al final una manera también, o sea, digamos, no somos islas, entonces una manera también o sea, una parte muy importante de construir nuestra identidad tiene que ver con la relación con el otro. Y también cuánto nos dejamos conocer por los demás. Claro, al final hablamos de que somos seres narrativos, pero es que la herramienta que tenemos también para relacionarnos es que es el lenguaje. Entonces, el lenguaje, en psicología se habla mucho de cómo el lenguaje construye el pensamiento. Entonces, claro, ¿qué va antes? El pensamiento, el lenguaje. Entonces, al final, cómo hablamos de nosotros mismos, cómo hablan los demás, también cómo interiorizamos, pues, lo que piensan los demás de nosotros, lo que nos dicen los demás de nosotros, también influyen. Y claro, Julia, digamos, las narrativas que recibimos de fuera, de los otros, del tiempo en el que vivimos, de la cultura, ¿cómo crees que moldean nuestra comprensión del mundo? O sea, hablando un poco de esto. Pues mira, has dicho varias cosas que me parecen clave, ¿no? Una es la autenticidad y la honestidad en el lenguaje. Claro, cuando hablamos de identidades narrativas o hablamos de esta idea de que la identidad se construye hasta cierto punto, corremos el riesgo de pensar que la historia que nos contamos puede ser completamente ficticia y basta, porque al final es nuestra historia y nosotros decimos lo que queremos de nosotros mismos, ¿no? Pero nuestra identidad o la narración de lo que somos no es una ficción completamente libre, ¿no? Uno no puede contar una historia sobre su propia vida que entre en conflicto radical con los hechos, precisamente porque están esos otros que te observan desde fuera y que también participan de la imagen de lo que tú eres y de incluso la construcción de tu propia identidad, ¿no? Tu identidad no es solo lo que tú dices de ti, sino también lo que se sostiene en una red de relaciones, de expectativas, de memoria compartida, ¿no? Con todas las personas que forman tu círculo cercano, incluso el más lejano, ¿no? Y ahí hay algo muy importante, ¿no? Las historias no son neutrales. La forma en que te cuentas tu vida cambia mucho cómo la vives. No es lo mismo pensarte como alguien que ha sido víctima de las circunstancias que como alguien que ha atravesado dificultades, ha tomado decisiones y ha podido superarlas, ¿no? Los hechos pueden ser los mismos, pero la narración transforma completamente el significado. Tú como psicólogo seguro que has encontrado casos en los que unos mismos hechos pueden destrozar una vida o simplemente impedir a una persona avanzar, o incluso ser como los pilares de una identidad fuerte y de una persona que se siente capaz de superarlo todo por haber superado un acontecimiento complicado en su vida, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, es una cosa que se trabaja mucho, cómo la gente se cuenta las cosas que le hacen sufrir. Y claro, hablábamos de que al final las creencias que construimos, pues hay una parte heredada, hay otra parte de la experiencia, hay otra parte que estamos remojados también en una sociedad y define mucho cómo hablo, o sea, cómo sufro las cosas tiene una parte muy importante de cómo me cuento las cosas que me hacen sufrir. Y mucha parte de la labor del psicólogo es reformular eso. Pero no reformularlo estúpidamente en positivo. Si he tenido una desgracia, pues decir que, bueno, que no es para tanto, que, yo qué sé, pues que se ha roto mi pareja, que hay más peces en el mar, que, bueno, pero ya encontraré a mi media naranja. O sea, eso muchas veces puede tirar de nosotros mismos para abajo, porque al final no deja de ser o minimizar lo que me hace sufrir para amortiguar el dolor, o también, como decías tú, de crearme una narrativa ficticia en el que proteger mi autoestima. O sea, es como yo soy el bueno de la película y entonces los demás, pues, o sea, yo como tengo mi punto de vista, yo soy el bueno y los demás son los malos. Y si hay algo que contradice eso, pues lo explico diciendo que, bueno, pero esta información la desecho porque no es coherente con mi narrativa. Entonces es verdad que podemos caer en un autoengaño, en ese afán de
buscar un sentido a las cosas que nos pasan. Hablando de esto, del autoengaño y de contar historias que puedan parecer ficticias, te voy a contar un caso que creo que es muy interesante que analicemos tú como psicólogo y yo como filósofa, porque seguramente tengamos perspectivas un poco diferentes. También yo, obviamente, que ya lo conozco, pues tengo eso de mi parte, que lo tengo un poco más trabajado, pero me gustaría ver cómo lo ves tú. Y es el caso de Wordsworth, ¿vale? Poeta inglés que escribe, bueno, su obra magna se llama Preludio, precisamente porque después se iba a escribir una obra mucho más larga para la que esta solo sería la parte inicial, pero nunca llegó a escribir esta segunda parte. Y en este preludio, Wordsworth se narra a sí mismo como un profeta de la naturaleza, pero de una forma además literal, es decir, es una poesía en la que él se presenta como una persona que desde su infancia ha tenido una relación íntima y profunda con la naturaleza que le ha certificado que la naturaleza lo ha elegido para ser un profeta cuyo único objetivo vital o cuyo sentido de vida es cantar las alabanzas de esta, ¿no? De la propia naturaleza. ¿Qué ocurre? Que pues, hay una filósofa que se llama Elizabeth Camp que escribió un artículo muy interesante sobre qué quiere decir Wordsworth cuando cuenta esta historia de sí mismo, ¿no? Claro, hay dos interpretaciones muy sencillas. Una, que está completamente loco y que es un megalómano, ¿no? Claro. Esta es una interpretación seguramente para la psicología abierta a consideración. Pero si tenemos un principio de caridad e intentamos ver más allá y pensamos, bueno, nada más en la vida de Wordsworth nos hace pensar que estaba completamente loco o trastornado, pensemos en otras opciones. ¿Es una simple ficción? Tampoco lo parece, ¿no? Porque dedicar toda tu vida a escribir una obra magna en la que te presentas así, por pura ficción, ¿por qué hacerla autobiográfica, no? Y entonces esta filósofa Camp se empieza a preguntar cuál es la verdad que esconde esta narrativa, ¿no? Y ella, aunque no da una conclusión muy, muy certera, sí que nos dice, probablemente no había otra manera de contar su historia vital, sus anhelos, sus afectos, su forma de entender el mundo, que a través de este poema. Entonces hay veces que hay ciertas narraciones vitales que, sin ser completamente ficticias, para contar la verdad de lo que ha construido tu vida y que dé cuenta de los actos a los que te has enfrentado durante tu vida, necesita un componente literario. Y quizá tengamos que abrirnos a esa posibilidad, ¿no? Que la literatura a veces es un canal para expresar cosas que no pueden expresarse de otra manera. No sé si tú como psicólogo crees que, por ejemplo, narrar las cosas de manera quizá, no sé si exagerada o lírica, puede ayudar a encajar en una identidad que de otra manera no podría expresarse. Sí, fíjate, es verdad que la primera interpretación de que estaba completamente loco, o sea, es como lo primero que uno piensa de, vale, pues está delirando, o sea, tiene un narcisista de manual. Pero es verdad que muchas veces la manera en la que tenemos de conectar con nuestras emociones o con nuestra experiencia más profunda, muchas veces va a ser el arte y la creatividad. Entonces, es verdad que una impresión superficial es, bueno, pues es que es un exagerado, pero es verdad que es la segunda interpretación, que al final es que la mejor forma que tenemos para expresar nuestra experiencia interna muchas veces es el arte. Y eso puede, a los ojos de, pues, o sea, se puede interpretar y el riesgo es que se pueden malinterpretar, pero me parece también un precio a pagar por ser creativo, sí, digamos. Muy bien. Y oye, Julia, claro, hablando de todas estas cosas de la narrativa, entonces, ¿cómo crees que la lectura puede influir o ayudar en las crisis vitales? Bueno, esta es una pregunta también profunda, ¿no? Y que tiene mucho recorrido. Para mí, una cuestión que deberíamos empezar a tratar antes de hablar de las crisis vitales es cómo influye nuestra lectura, cómo influye la lectura en los momentos de normalidad, que al fin y al cabo son el mayor porcentaje de nuestra vida, ¿no? Y que precisamente yo diría que nos preparan para enfrentarnos a las crisis. Muchas veces nuestra respuesta ante momentos críticos es automática y en realidad es un momento en el que se expresa todo lo que hemos trabajado en nuestros momentos de normalidad, digamos, ¿no? Seguro que tú tienes mucho más que decir sobre esto. Y para hablar de ello me gustaría traer aquí otro texto que es Russell en su obra La conquista de la felicidad. Tiene un pequeño fragmento, un capítulo que se llama Sobre el aburrimiento y la emoción. Lo estoy traduciendo un poco de aquella manera, así que podría no ser exacto. Y aquí Russell nos habla de una cosa que es completamente actual, ¿no? Y nos dice, vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a perseguir la excitación.
¿no? Los momentos dopamínicos que de sobra conocemos aquí todos, con TikTok, con todas las redes sociales que nos obligan a permanecer durante máximo 20 segundos en cada estímulo. Y Russell nos lanzaba una advertencia ya en su momento que desde luego apela a los amantes de la lectura, ¿no? Y es, imagínate que tu alma o tu ser es un campo. El aburrimiento funciona de alguna manera como un abono para este campo. Hay un aburrimiento que puede hacer que tu campo se vuelva estéril, ¿no? El aburrimiento improductivo, pero hay uno que nos hace fructificar. Y es el aburrimiento que se da en los momentos en los que hay una ausencia total de excitación externa, de momentos dopamínicos, ¿no? Como lo llamaríamos ahora. Y, por ejemplo, pues eso, ahora pantallas, notificaciones, y ese estado a veces es imprescindible para que florezca el pensamiento. Y Russell nos dice, desde la filosofía y probablemente también desde la psicología, no lo sé, no se ha prestado suficiente atención al poder profundo que tiene el aburrimiento. Y para él, precisamente, esto se conecta con el poder de la lectura, ¿no? Que es lo que podemos traer aquí. La lectura es, sin lugar a dudas, y creo que si no seríamos deshonestos, a ratos aburrida. Incluso las mejores obras, ¿no? Las obras más bellas y las obras más profundas de la literatura universal contienen fragmentos que no brillan, o simplemente pasajes muy lentos, ¿no? Descripciones incluso que pueden parecernos tediosas, ¿no? Y uno querría a lo mejor eliminarlas para darle ritmo o saltarse ese párrafo, que es a lo que tendemos ahora, ¿no? Sin embargo, Russell nos dice, los libros en los que todos los momentos son entretenidos, digamos, ten cierta prevención, porque quizá no sean las obras más brillantes, ¿no? Y la grandeza de una obra requiere de esos momentos de quietud, precisamente para que los picos del clímax del libro cobren belleza y cobren fuerza y también se graben en tu memoria, ¿no? Y Russell utiliza un lenguaje muy poético en esta obra y nos compara también con flores cortadas en un jarrón cuando nos alejamos de los momentos de aburrimiento. Es decir, ya no podemos florecer porque está cercenado la posibilidad de continuar creciendo, ¿no? Entonces necesitamos retroceder o volver a esos momentos de aburrimiento para que nuestra lucidez y nuestro pensamiento pueda florecer, y seguramente esto lo hemos experimentado todos, ¿no? En momentos en los que no nos ha quedado otra que estar quietos con nosotros mismos, a veces es cuando se nos ocurren las mejores ideas, ¿no? Y esto me trae a otra cuestión que hablaba un poco al principio sobre cómo enfrentar las crisis, y es... recuerdo a un profesor que nos hablaba de lo siguiente, nos decía, existen, digamos, dos tipos de conocimiento. Uno, el conocimiento al que puedes acceder consultando rápidamente una enciclopedia o mirando el móvil, pero después hay otro conocimiento que es el que se queda contigo, ¿no? El conocimiento que puedes sacar en cualquier situación sin mirar a ningún sitio, ¿no? Con una copa de vino en un contexto de conversación tranquila, ¿no? ¿De dónde sale ese conocimiento? Ese conocimiento se ha tenido que forjar en momentos de aburrimiento y en momentos, si no lo quieres llamar aburrimiento, en momentos de lentitud, en momentos en los que has dejado que las cosas adquieran poso en ti. Y esto, retomando un poco con cómo influye la lectura en nuestra vida, es crucial porque no es una cuestión, como decías tú al principio en tu introducción, de cuántos libros lees o de acumular a toda costa lecturas, sino de que a veces una única lectura reposada y tranquila puede generar en ti algo que se queda para el resto de tu vida y que actuará y formará tu carácter y te ayudará a enfrentarte a momentos críticos. Y quería traerte un poco esa reivindicación del aburrimiento y de la lentitud en favor de la lectura. En la lectura que ahora pues encontramos muchos influencers incluso promocionando esta idea de me he comprado 20 libros, mira qué bonitos son, los lomos están decorados, están pintados, me he leído 80 libros en la última semana. Y bueno, ¿cuánto quedará de eso, ¿no? En el carácter de esa persona? Pues no lo sabemos, pero bueno, apostemos por la lentitud. También. Y es verdad que al final uno leyendo mucho también es como criba. O sea, qué material es valioso y qué material es un espejismo, porque al final hay mucho... pues eso, leer muchos libros no es sinónimo de leer buenos libros. Entonces, a lo mejor es mejor un libro bueno, digamos, un libro bueno corto, que muchos libros, no quería decir malos, sino de menor valor. Sí, o consumidos rápidamente. Claro, o que están creados para consumir, no tanto creados para transmitir conocimiento. Muy bien, pues en relación con este tema vamos ahora a escuchar una canción de Neil Moliner, que se llama Enséñame, que luego comentaremos.
Enséñame a derrochar la vida, enséñame a cantar como lo hacéis, enséñame cómo vives tu tiempo, las calles y misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber. Voy a escribir todas las recetas que siembran esta tierra que te vio nacer. Mientras te observo aprender a nuestra manera, sé que quieres volver a tu tierra y poderla abrazar otra vez. Ojalá nunca te pierdas, ojalá te puedas encontrar, ojalá vuelvas a tu tierra y que puedas ver el cielo y más allá, y que el tiempo decida el camino como el agua que vuelve a la mar. Si algún día las flores marchitan, cambia de rumbo y vuelve a sembrar. Enséñame a querer como lo haces, enséñame que la familia es el pilar, enséñame vuestras selvas más profundas, los mares más salvajes, las ganas de vivir. Escucharé tus historias de pequeño y gritaré gracias por aparecer, que admiro tus ganas, tus giros. A Charlie le digo, mi hermano también. Mientras te observo aprender a nuestra manera, sé que quieres volver a tu tierra y poderla abrazar otra vez. Ojalá nunca te pierdas, ojalá te puedas encontrar, ojalá vuelvas a tu tierra y que puedas ver el cielo y más allá, y que el tiempo decida el camino como el agua que vuelve a la mar. Si algún día las flores marchitan, cambia de rumbo y vuelve a sembrar. Ojalá nunca te pierdas, ojalá te puedas encontrar, ojalá vuelvas a tu tierra y que puedas ver el cielo y más allá, y que el tiempo decida el camino como el agua que vuelve a la mar. Si algún día las flores marchitan, cambia de rumbo y vuelve a sembrar. Vuelve a sembrar. Ay, 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 ay. Si las flores marchitan, siembra. Muy bien, decía la canción, enséñame a cantar como lo hacéis, enséñame cómo vives tu tiempo, las calles y misterios, las noches sin dormir. Esta canción la he elegido porque esta parte de enséñame cómo vives tu tiempo, o sea, al final es para conocer el pensamiento de alguien, muchas veces la lectura, la escritura, digamos, del autor, que es esa forma de sacar creativamente una experiencia interna, unos pensamientos, unos sentimientos, es como si ese autor está desnudándose o abriéndose a la vulnerabilidad a que otro eso lo recoja y se está exponiendo de una manera a que el otro haga un mal uso de esa intimidad que está transmitiendo. Pero es verdad que es que la única manera que tenemos de dejarnos conocer y de aprender a quererse es exponiéndose. Y eso supone un riesgo. Por eso nos cuesta tanto exponernos, nos cuesta tanto hablar de nosotros, porque nos da miedo el otro. Sin embargo, cuando hacemos esa experiencia de abrirme para dejarme conocer y que el otro haga lo mismo, al final eso es lo que acaba creando esa intimidad, esa comunión con el otro. Muy bien, pues seguimos con la entrevista. Para los oyentes que se acaban de incorporar a este programa de Psicología y Familia, estamos hablando de cómo influye la lectura en quiénes somos, por lo que contamos con la presencia de Julia Blanco, filósofa. Entonces, Julia, hablando de todo esto de antes de la canción, el criterio propio, entonces podemos decir que es como una mezcla, un puzzle de cosas que hemos ido leyendo a lo largo de la vida,
o es verdad que al final el criterio propio es algo que está un poco por encima, que es quien filtra las narrativas distintas a las nuestras? Sí, yo me inclino más por esta segunda opción, ¿no? Es tentado responder afirmativamente, lo que hemos leído a lo largo de nuestra vida nos transforma y un poco como hablábamos antes, hay ciertas lecturas que leídas en reposo y dejándolas, digamos, madurar en nuestro corazón y en nuestra mente, adquieren mucha importancia en lo que luego somos, ¿no? O en conformar nuestro criterio. Y además sabemos desde la psicología, ¿no?, que la lectura tiene efectos muy concretos. Leer ficción literaria mejora la capacidad de empatía y de comprensión de los demás. Has mencionado esto antes, ¿no? Nos vuelve más capaces de entender lo que el otro siente o piensa y también mucho más capaces de entender incluso lo que nosotros sentimos o pensamos, ¿no?, cuando nos vemos reflejados en un personaje o cuando empezamos a ver nuestros problemas desde una perspectiva diferente, ¿no? Pero también hay algo más que simplemente que nuestro criterio esté conformado por nuestras lecturas, porque si te fijas, esta manera de decirlo implica cierta pasividad, ¿no? Como que somos un receptáculo de lecturas y al final eso es lo que nos conforma. Pero realmente cuando uno lee en serio no sale siendo la misma persona que entró cuando empezó por el primer capítulo, ¿no? Y aquí es donde quizá la imagen de puzzle se nos queda un poco corta, ¿no? La palabra, tiene poder creador. No solo nos informa, no solo nos configura, sino que nos transforma, ¿no? Y por supuesto no ocurre con todas nuestras lecturas, lo sabemos, estamos constantemente pues también leyendo titulares, leyendo artículos, leyendo cosas que se olvidan o que simplemente no nos aportan demasiado, pero hay libros que también te leen a ti, te ponen delante de ti mismo, te obligan a reconocerte y te obligan también a enfrentarte a tus límites, ¿no? Y claro, aquí hay algo muy importante. Leer como tal, lo has dicho antes, ¿no? Acumular lecturas, ya ha salido a lo largo de esta entrevista, no garantiza tener un criterio. De hecho, pues eso, hoy leemos muchísimas tonterías, fake news, etcétera. Sin embargo, eso no siempre se traduce en profundidad, ¿no? Por lo tanto, el criterio no nace de la cantidad de información, sino de nuestra capacidad de discernir, de detenernos, ¿no? De tener pensamiento crítico con respecto a lo que leemos. Por eso muchas veces las grandes lecturas suelen ser lentas, como también hemos mencionado antes, ¿no? Y en ese proceso la lectura no solo te llena de las voces de los demás, de las voces de esos autores, sino que te ayuda a encontrar tu propia voz. Y eso conecta un poco con la perspectiva del autor, ¿no? ¿Quién es el autor de la obra? ¿Podemos conocerle a través de la obra que escribe? O, pues por supuesto que sí, de la misma manera que en una terapia psicológica en la que uno narra su propia vida se puede aprender mucho de lo que uno es, ¿no? Y en este sentido hay algo que querría destacar y es que, claro, vivimos en una época de la posverdad, ¿no? Como se ha dicho. Una época en la que ya casi ni siquiera se puede hacer ironía sobre cómo está el mundo, porque incluso eso está ya tan manido y tan utilizado que ya no nos aporta nada. Y en un momento así, en un momento en el que ya no sabemos dónde está la verdad, dónde está lo cierto en las imágenes que recibimos, en las lecturas que leemos, no tenemos nada claro de dónde nos vienen las certezas, ¿no? En un momento así, ¿qué es lo que podemos exigir a un autor? ¿Qué podemos exigir a los libros que leemos? Verdad, autenticidad profunda, ¿no? Y creo que vivimos en una época en la que precisamente, esto no lo digo yo, lo dice un autor que como tú sabes, queremos mucho en nuestra familia, que es Foster Wallace, que es la autenticidad, la honestidad y ponerse en juego en lo que uno escribe es el mayor acto subversivo que se puede hacer hoy en día como autor, incluso como ser humano en general, porque es lo que nos falta, ser auténticos, ser directos y enfrentarnos a nuestra verdad de forma vulnerable, mostrar nuestras vulnerabilidades, ¿no? No sé si esto ya se sale un poco de la pregunta, pero quería señalarlo. No, bien, y es que además es verdad que caemos en eso de como tenemos tanto miedo al rechazo y tanta necesidad de encajar, de agradar, pues es verdad que el precio que no queremos pagar por ser auténticos, pues es ese rechazo, digamos. Y claro, ahora que mencionabas también, Julio, lo del pensamiento crítico, entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta, digamos, en la lectura, en las narrativas que recibimos, para no dejarnos manipular? O sea, ¿qué cosas crees tú que son más importantes detenerse o pensar? Sí, cuando hablamos de pensamiento crítico en relación con la manipulación, es de nuevo importante quizá empezar por una idea poco intuitiva, que es que no se trata solo de pensar mejor o de tener más información acumulada para saber dónde está la verdad, sino de comprendernos a nosotros mismos, comprender cómo se forman nuestras creencias, qué fuerzas están influyendo en la manera en la que configuramos nuestro espacio mental,
empezar a comprender cómo se adquieren esas creencias y cuáles son los sesgos habituales nos ayuda mucho después a vernos desde fuera y darnos cuenta de que estamos, pues nos estamos metiendo de lleno en esos sesgos, nos estamos dejando llevar. Un ejemplo muy sencillo es la emoción, ¿no? Desde que ahora se habla muchísimo más de que las emociones se manipulan a través, pues simplemente en las películas, de utilizar música lenta, utilizar música de llorar, ¿no? Ya te predispone a observar la escena de una manera como empática o incluso como con cierta tristeza, ¿no? Pero eso ya lo sabemos, pues eso precisamente es algo que antes no lo teníamos presente y por lo tanto la música tenía mucho más poder de provocarnos emociones, ¿no? Mientras que ahora somos capaces quizá de desconectarnos un poco, no siempre es positivo porque ya no vemos nada de forma directa, pero es importante, ¿no? Darnos cuenta de qué mecanismos están influyendo cuando se nos transmite información, porque no solo es la información, ¿no? Por eso es importante no solo escuchar lo que nos están diciendo que está pasando, pongamos un ejemplo de las noticias, sino darnos cuenta de si también nos están invitando a elegir cómo debemos entender eso que está pasando, ¿no? Es lo más habitual. En cualquier medio de comunicación siempre se te invita a una lectura posible, no solo se te da una información neutral. De hecho, yo invitaría a mirar siempre con desconfianza todos los medios de comunicación que nos hablen de pura neutralidad, porque es algo inhumano e imposible. Entonces siempre peligro, ¿no? Cuando nos dicen somos completamente neutrales, bueno, estás utilizando lenguaje y en tanto y lo estás hablando desde tu yo, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Y después hay que tener en cuenta otra cuestión, ¿no? Y es que nuestro pensamiento cotidiano, el diario con el que nos enfrentamos a la radio, a las noticias o al entretenimiento, es un pensamiento rápido, es intuitivo y es propenso a muchísimos sesgos. Y no se trata de eliminar eso, puesto que no podríamos enfrentarnos a cada información de forma pausada, reposada y midiendo los pros y los contras de cada información que nos llega, ¿no? Se trata más bien de adquirir un hábito de ser conscientes de que esos sesgos existen, de tal manera que cuando se nos presenten podremos verlos con más facilidad, ¿no? Y otro aspecto clave es el de nuestra propia identidad. Aquí es muy importante en el pensamiento crítico. Tendemos a aceptar mucho más fácilmente aquellas ideas que refuerzan lo que ya creemos, ¿no? Aquello con lo que nos identificamos. ¿Qué pasa hoy en día con las políticas identitarias? Que primero uno decide quién es y después decide qué pensar. Poniendo un ejemplo muy sencillo, que podría ser el ejemplo de un equipo de fútbol, si uno empieza a aficionarse al fútbol y decide formar parte de un equipo, puede ocurrir que con ese sentimiento de comunidad y de exaltación de la amistad, de ser madridista, después alguien te pregunte tu opinión sobre un árbitro y mires primero qué dice tu comunidad para después elegir qué piensas sobre ese árbitro. Y ya los sesgos entran a raudales, ¿no? Entonces, intentemos no pensar tanto en qué soy, en el sentido de a qué grupo pertenezco, sino en qué creo. ¿Qué creo yo que es la verdad con respecto a esta cuestión concreta? Yo soy muchas cosas, pero que esas comunidades a las que pertenezco, mi partido político, mi equipo de fútbol, mi comunidad de vecinos, no sean el lugar al que acudo para acríticamente elegir lo que digo sobre cualquier tema, ¿no? Muy bien. Y luego, Julia, también, claro, hablamos de que un autor comunica quién es él a través de su escritura. Entonces, ¿tú cómo crees que influye eso? O sea, ¿cómo crees que, bueno, pues leemos mucho un autor y al final hay una parte de él, de su manera de sentir, de pensar, que al final se viene conmigo? Entonces, o sea, tú en tu experiencia lectora, o sea, ¿tú has visto que eso te pasa a ti a veces? ¿O dices, bueno, al final, también es verdad que como tú eres filósofa y tenéis un pensamiento crítico así muy crítico, pues a lo mejor tú como que te resistes mucho a esas cosas y las ves muy claras, pero es verdad que eso, tú has visto que en ti eso pues ocurre o ocurría antes pero ya no, o sea, que con el tiempo va cambiando, o sea, ¿tú qué experiencia tienes con eso? Sí, es muy buena pregunta. No creas que por ser filósofa al revés, ¿no? Muchas veces, precisamente, uno ama tanto sus pasiones, en mi caso la filosofía, que cuando se enfrenta a un filósofo, además si es renombrado, si tiene ya mucho recorrido histórico, uno lo comienza a leer con tal nivel de admiración que lo da todo por hecho, ¿no?
Y es algo que yo agradezco mucho también de la carrera y de los profesores que tuve, que nos enseñaron a observar al autor en su contexto. Es decir, ninguna de las ideas que nos presenta un filósofo, y por filósofo aquí podemos sustituir un científico o simplemente un autor literario, son momentos de lucidez y clarividencia de este autor, ¿no? Sino que nacen de todo lo que se está fraguando en su contexto social, nacen de una respuesta a las necesidades de su época y además pueden estar equivocados. Y creo que es una buena actitud que siempre nos enfrentemos al autor que leamos, no con una admiración ciega, sino como un interlocutor, exactamente igual que estamos aquí hablando tú y yo. A lo mejor algunas de las cosas que yo te he dicho pensarás, qué burrada, o no estoy de acuerdo en absoluto. Bueno, pues intentemos también con los lectores hacer lo mismo, porque efectivamente eso es lo que son, seres humanos, y muchas veces los leemos también como si su identidad estuviera fijada de una vez por todas y después escribieran su libro. Pero los libros son, como ya hemos hablado, son ejercicios de construcción de la identidad y son una manera en la que el autor se conoce a sí mismo y explora su propio ser. Por lo tanto, son un ejercicio de exploración. Incluso cuando cometa errores o incluso cuando en esa lectura veamos cosas que no nos gustan, pues efectivamente no tenemos por qué considerar que este autor queda vetado para siempre, ¿no? Que es otra cosa muy típica de esta época. Dijo una frase mala y entonces cancelado. Bueno, está explorando, está en construcción exactamente igual que estamos todos nosotros, ¿no? Y no es fácil cuando uno lee a grandes autores intentar verlos como un interlocutor exactamente igual que tú, pero si intentas visualizarlo en su pequeño escritorio, mientras sus hijos lloran en la cocina, escribiendo como puede 4 páginas, pues quizá eso te ayude a tanto tener principio de caridad con los gazapos de cualquier autor, tanto vitales como en su obra, como a aprender de él de la misma manera que aprenderías de cualquier amigo que esté hablando contigo, ¿no? Muy bien. Y luego también llegados a este punto del programa, nos gusta también como dar pues tips o un poco consejos a los oyentes. Entonces, de cara también a cómo fomentar este hábito, porque es verdad que nosotros al final como adultos, pues oye, tenemos más, a veces simplemente por viejos, tenemos como más historial de libros leídos, y entonces oye, pues sí que tocamos distintos temas, hemos leído pues religión, filosofía, hemos leído novela, hemos leído poesía, hemos leído muchas cosas, pero es verdad también que esto como que tenemos también que seguir fomentándolo, digamos, en primer lugar, pues a los hijos que hablabas tú ahora mismo. Entonces, ¿qué cosas podemos decir a los oyentes que están escuchando todo el rato eso? Pues que las narrativas, oye, pues que el bien que nos hace leer, el cómo construir la identidad, conocer a otros, dejarnos conocer a nosotros mismos si somos escritores. Claro, todo esto materializado, que le estamos dando a la gente a lo mejor ganas de leer, pues ¿cómo podemos hacer para, digamos, para que los hijos o para a los demás, a nuestro círculo, cómo podemos hacer para que fomentar un poco este hábito de lectura? Es, oye, pues mira, hace que no leo pues años, o yo es que desde que empecé a trabajar ya no leo libros, o yo antes leía en el metro, pero como ahora conduzco para ir al trabajo ya no tengo tiempo, o leí antes de dormir pero estoy demasiado cansado. Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar este hábito, sobre todo para transmitirlo a los hijos, a los niños, a las nuevas generaciones? O sea, ¿qué cosas se te ocurren? Pues como hemos hablado hasta ahora de honestidad y de mostrarse vulnerable, pues yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es ser honesto consigo mismo y aplicarse el cuento, ¿no? Y leer nosotros como ejemplo para cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que no hay ejemplo mejor que el de mostrar tú tu propia pasión por la lectura, ¿no? Como estamos haciendo, por ejemplo, nosotros aquí, o simplemente intentar no dejarnos llevar por la tentación de hacer cualquier otra cosa cuando tenemos un rato libre, sino coger un libro. Y sí, yo diría que preferiblemente un libro físico, porque siempre le da también un componente de pausa y de eliminar la pantalla que media siempre la interacción con todo en nuestra vida cotidiana, y dedicarle tiempo largo y tendido a cualquier libro que llevemos mucho tiempo pensando en leer. Sí es cierto que hemos mencionado aquí La conquista de la felicidad de Russell, que es un libro que tiene momentos muy lúcidos y muy bellos y que yo creo que nos invita a todos a pensar la vida de una manera un poco distinta, un poco más pausada, y que yo recomendaría. Pero más allá de las lecturas concretas, sobre todo diría que lo más importante es que no nos dejemos llevar por nuestra configuración mental por defecto, que es en todo momento, cuando tenemos un segundo libre, intentamos rellenarlo con estímulos. En lugar de eso,
fíjate, algo tan sencillo como dedicar un tiempo a tus hijos a preguntarles qué cosas les están interesando en el colegio ahora mismo, tener una propuesta como vamos a la biblioteca a investigar sobre este tema, leer con ellos, por supuesto, y no asociar la lectura al colegio en el sentido de los deberes, la tarea, sino más bien a un mecanismo de exploración del mundo fantástico, como no hay otro. Porque, por supuesto, hoy en día podemos viajar, podemos conocer, pero nada como los libros, ¿no?, que nos permiten hasta viajar en el tiempo. Entonces, hacer actividades relacionadas con la lectura que no tengan que ver con esa idea de forzarnos, ¿no?, de ahora una hora de lectura a toda costa, tienes que estar sentado y quieto, ¿no? Sino, bueno, ¿te interesan las ambulancias? ¿Te interesan los médicos? Pues vamos a buscar libros, ya sea novelas, ya sea cómics, ya sea, ¿no?, sobre el tema en cuestión y convertir eso en una aventura. Y como te decía, yo creo que sobre todo el ejemplo, ¿no? Yo soy la primera que más tengo que aplicarme tanto amor por la lectura que supongo que tengo, pues aplicarlo a mis momentos libres, dedicarlos a ello, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, mencionabas un tema que es interesante, que quiero comentar, que es el tema de leer en físico o leer en digital, que lo decíamos en la introducción. Efectivamente, va en auge leer en digital, pero es verdad que ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe desde la investigación, desde la neurociencia? ¿Qué se sabe sobre ventajas e inconvenientes de esta modalidad? Entonces, al final hay una clara superioridad de la lectura en físico, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, hablábamos de la atención. Entonces, es cierto que leer en una pantalla al final no es un espacio en el que yo estoy solo enfrentándome a un texto, porque hay notificaciones, no deja de ser una tablet, un smartphone, un ordenador, digamos, en algunos casos, sino que es verdad que hacemos como una lectura más superficial. Y luego también una cosa que es la capacidad de memorizar a largo plazo, porque cuando yo leo en papel, yo fijo más la memoria porque sé que esto estaba a principio de la novela, por ejemplo, y sé que estaba en la zona de la izquierda, y sé que estaba en la vuelta de hoja. Claro, eso se pierde cuando leemos en scrolling. Y hay un tema de la fatiga. O sea, hay menor fatiga, en papel, porque al final es papel, que con luz azul, por ejemplo. Sí, hay otra cosa sobre los libros en papel, que vamos a lanzar una invitación desde aquí a que la gente subraye sus libros, los marque, tome notas, ya sea en el propio libro, ya sea fuera de él, un poco en función también de si la edición es muy valiosa, porque eso no se puede hacer en los libros digitales, y no solo fija los conceptos, sino que también nos apropia de la obra, ¿no? Nos hace que formemos parte de ella, dialoguemos con ella, y además cuando volvamos a esa obra, que hay muchas que merecen una relectura, tomemos esas notas y veamos quiénes éramos cuando escribimos esto, ¿no? O nos fijemos en las partes que nos habían llamado la atención, ¿no? Es un ejercicio muy bonito como cualquier otro que tenga que ver con recordar cómo éramos en otro momento, ¿no? Como tener un álbum de fotos, pues los libros nos dan esa oportunidad, los libros en papel. Y para los niños también es una actividad buenísima, ¿no? Que no le tengan miedo a elegir sus momentos favoritos de un libro, marcarlo, aportar su propia idea. Y desde aquí una invitación a marcar los libros sin miedo. Sí, porque también eso es relacionarse con el libro, con el objeto, sí, digamos. Y es verdad que libros que están como, pues un poco con el lomo, doblado, con las esquinas gastadas, pues al final da la sensación de que ese libro ha sido muy, muy usado. Y un libro que está nuevecito, que está prácticamente, o sea, es un libro que no se ha tocado, o sea, es un libro que no se ha relacionado nadie con él, y como que da pues ese aspecto también. Y luego también hay una pregunta muy interesante, que es si escuchar audiolibros puede sustituir la lectura física. Porque es verdad que bueno, dice, oye, pues una cosa que es al final recibir información o contenido verbal, pues da igual un canal sensorial que otro, porque al final pues tampoco influye tanto. Pues la ciencia dice que sí influye, y que los audiolibros complementan, pero no pueden sustituir la lectura en físico, porque
por un lado, el audiolibro no permite volver otra vez para atrás o no permite bajar la velocidad de la lectura. A lo mejor estamos escuchando un fragmento que es complicado de entender, pues porque son frases muy largas, complejas, y claro, eso va a un ritmo. Y en la lectura en papel yo puedo bajar el ritmo, pausar, volver para atrás, saber esta palabra, qué significa y buscarla en un diccionario. Entonces esa relectura se pierde con el audiolibro. Luego, por otro lado, hay una cosa muy interesante, que es que al leer en físico, el lector construye la prosodia. La prosodia es la musicalidad con la que se usa el lenguaje. Y entonces, claro, el propio lector es activo en esa construcción de esa prosodia, en esa entonación, en ese ritmo, y claro, hace que la interpretación de los diálogos o las narraciones las está construyendo el propio lector, interviene de esa forma más activa. En un audiolibro, pues estamos sujetos a la interpretación del narrador o del lector, digamos, de ese audiolibro. Qué bueno, sí. Perdona, ¿no? Es que es como los libros con ilustraciones, ¿no? Que ya nos dan esa imagen que nos obliga, que cuando no está nos obliga a formarnos una imagen mental, y cuando está no tenemos que hacer ningún trabajo. Como cuando vemos una película después de haber leído un libro y decimos, este personaje no era así en absoluto. Y es verdad que con los audiolibros igual, ¿no? Las voces ya las pone otro y es un trabajo que te quita, pero también una manera de que tú seas un agente más pasivo en el momento de la lectura. Y luego también a nivel cerebral, pues claro, no es lo mismo leer, porque eso facilita la memoria visual, y indirectamente también tiene que ver con la ortografía. O sea, una cosa que decimos mucho es, oye, pues un niño tiene muchas faltas de ortografía. Entonces ese niño, una manera excelente de trabajarse eso es tiene que leer, y tiene que leer mucho, para que luego, si escribe una palabra mal, le chirríe. ¿Por qué? Porque se ha relacionado, se ha habituado a verla muchas veces escrita bien, y entonces le chirría. O sea, una persona que lee mucho tiene pocas o difícilmente tiene faltas de ortografía. Y en el audiolibro al final dependo no de la ruta visual que decía, de la memoria visual, sino de la ruta fonológica. Entonces, claro, eso también supone un problema, que es la capacidad digamos, la capacidad de atender. Y lo explico. Cuando uno está leyendo, el acto físico de sostener un libro, sujetar el peso de ese libro, y la única tarea que tengo que hacer es mirar el texto y avanzar en esa lectura, eso funciona como un ancla atencional que llaman. Pero claro, el audiolibro, ¿cuándo escuchamos el audiolibro? Cuando estamos haciendo cosas, cuando estamos limpiando, cuando estamos conduciendo, cuando estamos paseando, cuando estamos yendo en transporte público. Entonces ese ancla atencional ahí como que no puede ocurrir, porque es muy fácil que tengamos que desconectar de lo que estamos escuchando para centrar la situación centrar la atención en la situación que estamos viviendo. Yo puedo estar conduciendo y si es una carretera, o sea, si estoy atendiendo, hago multitarea, a poco que pase algo, hay una obra, tenga que frenar, hay atasco tal, el audiolibro sigue y, digamos, mi atención ya se ha ido. Entonces, lo que decía al principio, el audiolibro puede complementar, puede ser una manera de adquirir ese conocimiento del contenido de un libro, pero leer en papel, sentarnos a leer, reposar, fijar nuestra atención, que esa tarea sea ahora lo más importante que estamos haciendo, que me bloquea los estímulos porque estamos a lo que estamos, eso tiene un valor incalculable, tanto a nivel, digamos, neuronal incluso. Sí, de hecho, sin menospreciar a los audiolibros, que oye, cuánto nos ayudan a los padres también en los momentos, por ejemplo, de dormir a los niños o de estar dándoles de comer, que a veces no viene nada mal, que no podemos tener un libro. Bueno, yo especialmente en los casos de dormir a los peques, que claro, es oscuridad total y no puedes tener un libro y claro, al final la tentación pues es distraerte con cualquier cosa y ahí un audiolibro pues es más que bienvenido. Pero hay un momento que los niños también nos lo enseñan claramente, que es ese momento mágico entre pasar de la palabra que lees al contenido.
Mi niño está en un momento, mi hijo mayor, en un momento precioso en el que primero lee la palabra con muchísimo cuidado, letra por letra, fonéticamente, y solo después de repetirla varias veces se da cuenta de lo que significa y se le ilumina la cara. Es una preciosidad ese momento y claro, para nosotros lo damos por hecho, pero eso solo te lo da la palabra escrita, ¿no? Ese momento de pasar de leer el texto a comprenderlo. Es un momento precioso. Muy bien. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Lo primero, agradecer a Julia Blanco por su presencia en esta casa. Muchas gracias a ti, Víctor, por invitarme. Ha sido un placer. Nada, un placer. Yo espero que lo hayas disfrutado mucho también. Podéis encontrar los programas en el podcast Psicología y Familia, en Spotify y otras plataformas online. Cualquier duda, pregunta, reflexiones o sugerencias que tengáis nos podéis contactar a través del correo psicologiayfamilia7@radiomaria.es. Repito, psicologiayfamilia7@radiomaria.es. Esperamos que hayáis encontrado interesante el programa de hoy sobre cómo la lectura y la forma de narrar y contarnos las cosas que nos pasan influyen en nuestro conocimiento del mundo y influyen también en nuestra identidad. Muchas gracias, un abrazo. Psicología y Familia, con Víctor Rodríguez.